Polar Comunicaciones presenta Conociendo los barrios de Punta Arenas. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional Magallanes y Antártica Chilena, Convocatoria 2023. Conducción y contenidos, Mario Moreno. Dirección de Patricio Moreno Verdún. Brotó el barrio Prat antaño, floreciendo entre baldíos, levantado por chilotes, pioneros de esfuerzo y brío. Hay barrios en la Perla del Estrecho con sus calles y casas tradicionales, por las cuales el tiempo se ha deslizado sin profanar. Uno de ellos es el barrio Prat, habitado por familias, muchas de las cuales el jefe de hogar trabajaba en estancias o en el matadero en calle El Ovejero. Esta última situación le daba al barrio una fama de peligro, puesto que los matarifes portaban un cuchillo, al cinto por supuesto, y no trepidaban en usarlo si era necesario para defender a la población de sus amores. Los lindes originales del barrio Prat, según la memoria de sus poblaciones, eran por el sur Rómulo Correa, por el norte General Salvo, por el este Calle Centeno y por el oeste Covadonga, siendo su principal arteria la recordada calle Condel. La vida del sector era tranquila y tanto los mayores como los niños participaban en los entretenimientos tradicionales de acuerdo a su edad. Los pequeños en verano concurrían hacia los cerros en busca de las apetecidas frutillas y los sabrosos calafates, y en invierno los juegos de nieve y escarcha. Tiempo de escuela y su asistencia a la 15 de calle Centeno, donde se esperaba con ansias la exquisita colación de media mañana, consistente en una taza de leche caliente y un pan que era saboreado en ese recreo matinal. Los mayores, para paladear las comidas típicas, concurrían donde los almonacir de calle Condel. Estas damas realizaban unas tradicionales comilonas, consistentes en faenamiento de porcinos, raitimientos, curantos y otras delicias. Al final de la comida se realizaba un baile con los temas de moda provenientes de discos 78 de acetato, tocados en una vieja vitrola de propiedad de la familia. A partir de la margen norte del río de las Minas, comenzaron a desparramarse las casitas del barrio Prat, cuyas calles fueron nombradas con héroes del combate naval de Iquique. El barrio fue habitado también por héroes que construyeron sus propias viviendas y se afincaron para siempre en este lugar, como sucedió con la familia de José Saldivia Díaz, que nos narra su vida en este barrio de Punta Arenas. Mi familia partieron comprando, yo creo que la primera propiedad que ellos tuvieron fue aquí en el barrio Prat. Ellos llegaron cuando esto eran hijuelas. Aquí no había absolutamente nada, eran muy pocos los vecinos que estaban. Vecinos muy antiguos, con mucha historia, no solamente en el barrio, sino que en la comunidad magallánica. A ver, mis abuelos por parte de mi padre, ellos llegaron muy jóvenes desde Chiloé. Por lo tanto, cuando ellos llegan aquí, ellos compran una hijuela, donde ya habían otros vecinos que estaban instalándose alrededor. Yo incluso he visto planos de la ciudad de Punta Arenas, donde todavía en los años 20 no aparece ninguna calle marcada del barrio Prat. Aquí era una cantidad de vecinos, que era gente de mucho esfuerzo, migrante. Aquí el vecino Mergudich al lado, Derpich a un par de cuadras de aquí. Fueron gente que se forjaron en función de su trabajo y que sin duda
hicieron la historia de este barrio, pero también fueron parte importante de la historia de Magallanes. Mis abuelos, por parte de los Díaz, ellos fueron pioneros en el transporte de pasajeros en la ciudad de Punta Arenas. Recorrían los distintos sectores de la ciudad cuando eran las únicas micros, no solamente las únicas micros, sino que eran los escasos medios de movilización que existían en la ciudad de Punta Arenas. Después por el lado de los Gotas también hay parte de migrantes quienes estuvieron en el comercio y también dentro de los pioneros del cine, que eso da cuenta en muchos documentos históricos donde José Gota tenía sala de cine en su propia casa, donde proyectaba rudimentariamente, casi artesanalmente, las primeras películas que comenzaron a circular en términos comerciales en la ciudad de Punta Arenas. Entonces, son parte de la historia. Cuando yo reviso la historia del Barrio Prat, está la historia de mis abuelos, en lo que fue la fundación de la Séptima Compañía de Bomberos, el Club Deportivo Prat, la Sociedad Prat. Entonces, cuando yo converso con gente de su época, que ya no quedan muchos tampoco, pero con quienes heredaron a lo menos la información, siempre aparecen mis abuelos. Siempre están mis abuelos presentes cuando hay un recuerdo en el Barrio Prat, cuando hay un recuerdo en el club, cuando hay un recuerdo en la Séptima Compañía, cuando la Compañía de Bomberos está de aniversario, siempre está el recuerdo de mis abuelos en torno a que ellos fueron muy presentes en la fundación de la Compañía de Bomberos, cuando esto era nada. Aquí hay que tener presente de que esto es un barrio, casi una ciudad comprimida. Tenía el hospital, tenía escuela. Cuando se hizo la universidad, o partió la Universidad Técnica del Estado, es a una cuadra de aquí. Yo tengo el recuerdo de haber visto al presidente Frey, yo era muy niño y lo vi inaugurando la universidad. Nosotros como colegio, yo estaba en el colegio Arturo Prat, nos llevaron afuera, nos sacaron del colegio para ver la llegada del presidente. Aquí se jugaba Cristo Obrero, la iglesia de Cristo Obrero, la parroquia de Cristo Obrero, tenía cancha de fútbol, tenía otros lugares, era un espacio amplio, grande, y ahí era la llegada de muchos niños del sector, o de todos los niños del sector. Era el punto que aglutinaba el juego de parte importante de quienes éramos niños en aquel entonces. Mira, y había algo importante. Yo recién te decía el término de la tranquilidad con la cual uno podía salir a jugar. Los vecinos eran quienes te cuidaban, quienes te protegían, quienes te observaban que efectivamente estuvieses en buenas condiciones jugando. Había una unidad en torno a que éramos parte de una comunidad y eso se sentía. Se sentía cuando te decían, no hagas esto otro, ten cuidado con eso. Los vecinos intervenían en los juegos que tú estabas haciendo. Y ese es un elemento protector que hoy día no existe. Hoy día la gente no es protectora en términos de vincularse frente a lo que está haciendo un menor. Aquí todo el mundo era compadre de alguien acá. Si no había un vínculo familiar, el compadrazgo lo hacía. Entonces aquí los vecinos eran compadres de fulano, sutano y mengano. Y esa familia incorporaba a los hijos, por lo tanto el compadrazgo era un elemento familiar. Sin ser sanguíneo, pasaban a ser parte de una familia, eran los tíos, había una sensación de que eran tus primos sin serlos. Entonces se iba haciendo una familia extensa, abierta, y que iba relacionándote con el espacio en el cual vivías. Por eso que la gente tenía un vínculo tan fuerte con su barrio. Yo no sé si esto hoy día, o probablemente tengan que pasar mucho tiempo, para que estas situaciones se puedan repetir en los nuevos sectores, donde la gente efectivamente haga vínculo con su entorno, pero con su entorno no solo el físico, sino que también el entorno humano, la sensación de estar haciendo comunidad. Yo creo que estarán comunidades. Bueno, aquí el Club Prat era un centro importante de fiestas, todo se celebraba, no solamente el aniversario del club, se celebraban los triunfos del club, se celebraban los santos que habían. Acuérdate que en aquel entonces era más importante cuál era tu nombre para la celebración de lo nomástico que el cumpleaños mismo.
Entonces, esas fiestas eran con música, no había música grabada o muy poca música grabada. Los discos, quienes tenían acceso al disco o a la vitrola en cuestión. Por lo tanto, todo era música en directo. Y lo que tú mencionabas en términos de orquesta, las orquestas estaban presentes en estos recintos deportivos organizando la fiesta. Así que no, elecciones de reina, aquí no había club que no eligiera reina. Mi madre fue reina del Club Deportivo Prat también en su época. Entonces, todo eso hacía que la gente efectivamente participara en una comunidad. Fíjate que en aquel entonces todavía no existían las juntas de vecinos y aquí la gente estaba organizada en términos de mejorar el alcantarillado, en términos de mejorar las veredas, en términos de mejorar la calle, en tener cuerpos de bomberos, en tener sociedades de socorros mutuos. O sea, la gente se ayudaba en función de lo que podía hacer, sin tener este tipo de organización que conocemos hoy día. Hoy día la gente tiene un problema y dicen, anda a la junta de vecinos. Antes, ¿dónde le decían, tienes un problema? Era su comunidad la que se organizaba en torno a estas instituciones. Una sociedad de socorro mutuo, ¿para qué estaba? Para socorrer a las personas que tenían algún tipo de problema y se ayudaban con lo que tenían, porque a nadie en aquel entonces le sobraba. Bueno, aquí acuérdate que también existía el médico del barrio. El médico del barrio generalmente era un practicante que trabajaba en el hospital y ese practicante era el que tú recurrías cuando en algún instante necesitabas algún socorro, una inyección, la toma de presión, etcétera, etcétera. Aquí habían alrededor, piensa que por el hospital está a 1,5 cuadras de mi casa. Por lo tanto, aquí habían el practicante Bustamante, que fue histórico de su participación en el hospital, vivía aquí al frente de mi casa. El practicante Mijovilovich vivía aquí a la vuelta de mi casa, por Centeno. Ahí estaba el otro practicante y a esas personas tú recurrías cuando necesitabas algún tipo de atención que hoy día lo da un médico, pero que en aquel entonces tu socorro estaba en un practicante, que venía y te colocaba una inyección, te daba un remedio, una hierba, un ungüento, y tú ya quedabas sano. Había también una señora que era amarradora de hueso, entonces ahí recurrías tú cuando había zafadura, fracturas menores, algún tipo de lesión, ibas a donde estas personas que te hacían un ungüento y era casi un yeso y te solucionaba el problema porque no había, económicamente no había mucho acceso al médico y si tú llegabas al hospital, que parecía que casi era el hospital del barrio. Yo tengo mucho recuerdo del hospital porque ante cualquier urgencia o ante cualquier emergencia, el hospital al estar tan cerca, nosotros estábamos permanentemente, éramos 4 hermanos, más o menos seguidos, y eso nos hacía que en los juegos los accidentes también fueran más o menos parecidos entre uno y otro. Bueno, a ti no solamente uno eran los cuentos hacia la noche, sino que en el día era que te iban a acusar a la viuda negra, que si no comías la comida te iba a llevar la viuda negra, que si te portabas mal o jugabas un rato más y empezaba a oscurecer, que ya salió la viuda, que ya algunos la habían visto, entonces con mucho miedo te mandaban a la casa. En aquel entonces también circulaban muchas historias de brujería, que fulano, sutano, mengano eran brujos, que estos otros eran los herederos, que etcétera, etcétera. Eso circulaba. Tú escuchabas muchas historias que después uno las escuchó en novelas, vio que eran relatos que se repetían incluso en nuestro país, entre distintas ciudades se repetían iguales relatos. Eso, sin duda, que te creaba un marco mágico a tu sector, que eso impregnaba todo lo que tú eras, porque eso, quiera o no, ese tipo de historia, ese tipo de cuento, le daba un marco mágico a todo lo que tú hacías. Cada espacio era un lugar mágico, porque nosotros íbamos a jugar también al Puente Prat, en Centeno aquí con República. Uno iba a jugar y lo primero que decía, empezó a oscurecer, cuidado que va a aparecer la viuda. Así es, el tren de la mina Loreto fue también un elemento mágico, porque piensa tú que en aquel entonces no era solo el tren el que pasaba, era la tecnología, era como lo moderno que uno tenía.
Entonces, eso también marcaba el que tú incluso podías alardear. Cuando la gente del barrio alardeaba con respecto a qué es lo que era su barrio, era el lugar donde pasaba el tren, era el lugar donde estaba la cervecería, era el lugar donde estaba el hospital, era el lugar donde estaba la universidad. Entonces, era una comunidad muy viva, con los grandes aportes, lo que era la séptima compañía de bomberos, con lo que era el club deportivo, que siempre estaba en la historia del fútbol en la comuna de Punta Arenas. Entonces, hoy día es difícil entender el fútbol, por ejemplo, el fútbol magallánico puntarenense, sin la presencia de lo que ha significado en toda esa historia el Club Deportivo Prat, donde yo tengo mis tíos. Alejandro Díaz fue dirigente hasta sus últimos días del Club Deportivo. La familia Vargas, mira, si uno podría acordarse de tantas y tantas personas que sus hijos, o después con el paso de los años, fueron autoridades, sus hijos ocuparon importantes cargos en el quehacer de la región de Magallanes, importantes cargos en el quehacer nacional, gente que se forjó en función de su trabajo y del crear comunidad, porque aquí, por sobre todas las cosas, no es la existencia de un barrio como tal, sino que es la existencia de una comunidad. Aquí uno se sabía que era parte del barrio en función del cariño y el afecto que encontraba todos los días en el almacén, en la calle, en el centro de madre, en el colegio, incluso simplemente por salir a caminar, la Plaza Esmeralda. Cuando uno ve que este barrio tiene un desfile para el 21 de mayo, donde desfila la comunidad del sector, eso sin duda que refleja lo que aquí hicieron los antiguos viejos de este lugar, que era gente muy sencilla, pero que tenía un espíritu de comunidad, de familia, de saber que tus problemas los solucionas también en estar conectado con el resto. Y eso hizo estos compadrazgos que fueron tan grandes y que en muchos casos se extienden hasta el día de hoy y que han sido heredados por los hijos, han sido heredados por los nietos. Yo creo que ellos saben, así como mi nieto que anda recorriendo por aquí, él sabe que es parte de esta historia, él sabe que es parte de la historia también del barrio Prat. El paso del tiempo no enmendó en los traviesos jóvenes su comportamiento, ya que la experiencia les daba mayor saber para idear jugarretas y travesuras. Mientras los mayores concurrían a la fiesta del Club Prat de Calle General del Canto, amenizadas por las orquestas de Aliro Quesada, los Bocetos de América, los Almonacir, Comezaña, etc. Los jovencitos, por su parte, asistían al primer cine del barrio instalado por el empresario Ricardo Mattioni, en el edificio que hoy ocupa la séptima compañía de bomberos, el recordado Cine Prat. El barrio avanzaba en su estructura e iba cambiando su edificación. Existía un lugar baldío donde se hacían las pichangas futboleras. En ese campo pastaban los mulares que se utilizaban como animales de tiro en los carros que recogían la basura en la población. Allí se levantó finalmente el antiguo hospital regional. En calle Centeno, esquina Teniente Serrano, estaba la lechería de los Mantecón. Allí se construyó la parroquia Cristo Obrero. A fines de la década de 1930 se levantó la población obrera con las primeras casas construidas en Punta Arenas en base a un solo modelo, construidas por la Caja de Habitación Popular. En la ceremonia inaugural estuvo presente el presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda. Las necesidades del barrio determinaron fundar la séptima compañía de bomberos, para lo cual los vecinos, a base de campañas, reunieron dineros para adquirir el edificio del Cine Prat. El deporte, muy practicado por la juventud pratina, trajo consigo la fundación del Club Prat, que con el tiempo logró obtener variados galardones en el deporte regional. Integradas a las actividades del club
se formó la rama femenina que pasó a llamarse posteriormente Sociedad de Socorros Mutuos de ambos sexos Arturo Prat, y obteniendo finalmente un local propio en calle General del Canto 156. Entre los recuerdos de los antiguos habitantes del barrio Prat existen los ecos del pitazo del tren de la mina Loreto que pasaba por el sector, y el lento paso del convoy permitía a los niños colgarse de los vagones y viajar de Pavos hasta el Socavón, arriba, en el cerro, regresando en el tren que traía la última carga del día. ¿Cuántos momentos de terror vivieron los vecinos cuando al pasar por el puente Centeno en las noches de luna se les aparecía la viuda negra? Al final, se descubrió que un vecino conocido como Juaniquillo González se disfrazaba de esta manera para asustar a los transeúntes. El crecimiento del sector determinaba la locomoción colectiva, y allí estuvo transportando pasajeros el micrero Daniel Díaz, con su bus conocido como La Barcaza. Una historia que nos ha mostrado en breves instantes dichas y sinsabores de un sector poblacional de la Perda del Estrecho. Nos vamos con una congoja en el alma de este barrio tradicional, pero la vida está hecha de dulce y de agraz, y la existencia debe continuar. Muchos integrantes de las nuevas generaciones desconocen los hechos alegres y o trágicos y viven felices su transcurrir por un barrio que se formó con sangre, sudor y lágrimas de los pioneros pratinos. Polar Comunicaciones presentó Conociendo los barrios de Punta Arenas, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes Fondart Regional Magallanes y Antártica Chilena, convocatoria 2023. Conducción y contenidos, Mario Moreno. Dirección, Patricio Moreno Verdún.